Buenas noches, bienvenido a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de terminar una semana lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Esta semana recibimos la visita en el país del primer ministro de la República Socialista de Vietnam. Lo de socialista es un concepto nostálgico que está en el nombre de la antigua Vietnam, porque desde 1986 Vietnam pues evolucionó hacia una economía de, de mercado. Entonces se proclamó como un país socialista, pero con una economía de, de mercado. Dejó atrás todo este proceso de centralización que llevó al fracaso de los países de la órbita soviética, los antiguos países socialistas. Es decir, que hizo algo similar a lo que propició Deng Xiaoping en China, una transformación. Sigue siendo socialista porque hay mucho capital del Estado estimulando actividad económica, pero con carácter privado, con libertad en los mercados. Y el éxito que ha alcanzado ese país ha consistido en transformar una sociedad agrícola en una sociedad con un alto grado de industrialización. Entonces, es un país grande si lo comparamos con la República Dominicana, porque tiene más de 300 kilómetros cuadrados. La República Dominicana tiene 48.000, Vietnam tiene más de 300.000 kilómetros cuadrados. Entonces, 98 millones de habitantes, nos parecemos en el sentido de que hemos tenido un crecimiento económico constante, las dos economías, que tenemos, digamos, una producción agrícola, que tenemos turismo. En esos aspectos nos parecemos, que tenemos, por ejemplo, producción de café. Cuando en la República Dominicana hubo una enfermedad que afectó el café que tomamos en la República Dominicana es realmente un café de Vietnam, porque aquí las plantaciones de café fueron afectadas por una enfermedad y mientras se sustituían esas plantaciones para el café dominicano, pues se traía café desde Vietnam. Todos los países, Vietnam, República Dominicana, para hablar concretamente de estos dos países, cuyo primer ministro, que es el primer ministro Pham Minh, y nuestro presidente Luis Abinader, pues tenemos serios desafíos, porque el modelo del que nos hemos servido hasta este momento es un modelo que está abocado a un proceso de cambios. Tenemos los desafíos de la robotización, tenemos los desafíos de la inteligencia artificial y tenemos un mundo que operó sobre la base de un comercio abierto que ahora pudiera ir hacia guerras comerciales y hacia otras cosas que pudieran afectarnos o plantearnos desafíos. Entonces, vivir, conocer de la experiencia común, lanzarnos objetivos comunes, siempre es importante. Felicitaciones al presidente Abinader. Él ha consolidado
un proceso de acercamiento, de apertura de relaciones que lleva casi 20 años, porque nosotros establecimos relaciones diplomáticas con Vietnam en el 2005. La embajada que nos toca es una embajada concurrente que tiene su sede en La Habana. Entonces ya nosotros tenemos una embajada en Hanoi y ahora en la administración del presidente Abinader, pues se ha logrado que se establezca aquí, o se está en ese proceso, la embajada de Vietnam, es decir, que nuestros vínculos sean mucho más estrechos. Señores, vamos a hacer una pausa. Al regreso, vamos a ver cuáles fueron los temas de mayor impacto esta semana. Adelante. Con relación a la guerra en Ucrania, quisiera aferrarme a aquella expresión de que nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. Quisiera pensar que el recrudecimiento de la guerra en Ucrania, que ha tomado matices muy peligrosos, pues es una señal de la aproximación de un entendimiento para poner fin a ese conflicto. ¿Qué ha pasado? Que en la etapa final de la administración del presidente Biden, él autorizó esta semana el empleo de misiles de largo alcance a Ucrania para atacar territorio ruso. Hasta ahora, básicamente, ese territorio ruso se limita a poblaciones fronterizas con Ucrania, que el sentido que tendría sería tratar de evitar que las tropas rusas que han penetrado a Ucrania, pues no tengan un canal efectivo de abastecimiento, porque esas tropas se nutren de los suministros que les traspasan a través de esos pueblos que están en la frontera con Ucrania. Si esos pueblos están siendo objeto de ataques, pues las instalaciones militares, los soldados, las reservas que están apostadas allí, tendrían que retirarse a mayor distancia para evitar ser alcanzado por estos ataques, y entonces esto debilita la cadena de suministro a las tropas en Ucrania. Estados Unidos pues ha justificado esta medida por el hecho de que por lo menos unos 12,000 soldados norcoreanos se han incorporado al ejército invasor de Vladimir Putin. Entonces, Putin lo que ha respondido es flexibilizando la posibilidad del uso de armamentos nucleares. Y el fantasma de una guerra de exterminio ha vuelto a estar en la palestra. Estamos en estos momentos viviendo la sensación de que en cualquier momento pudiera presentarse un conflicto nuclear. Yo espero que todo esto sea agudización para resolver. El presidente electo de Estados Unidos, una de las cosas que ha planteado es que buscará una salida para la guerra en Ucrania. El presidente Xi Jinping, visitando pues esta semana a Brasil, en una visita oficial en Brasil, pues volvió a hablar de algo que no hablaba hace tiempo, de la necesidad de sumar voces para la mediación en Ucrania
y poner fin a esa guerra. Una de las personas que tiene mejores posibilidades, incluso que Donald Trump, de influir en la terminación de esa guerra es el líder chino. Y entonces, si el líder chino ya se ha puesto en esas y el que estará a la cabeza de Estados Unidos dice que viene en esa onda, ojalá que se pudieran llegar a las conversaciones que nos permitan pues terminar con este conflicto que nos afecta a todos porque pudiera tener repercusiones económicas que terminan afectando a todo el mundo. Señores, vamos a presentar de inmediato, además de estos temas que hemos tratado, cuáles han sido los 10 de mayor impacto esta semana. Adelante. El presidente Luis Abinader lideró la firma del Pacto Nacional por la Seguridad Vial junto a representantes de 121 entidades públicas y privadas con el objetivo de salvar vidas con la implementación de estrategias integrales para la reducción de los accidentes de tránsito y sus trágicas secuelas en el país. Durante la semanal con la prensa, el mandatario también firmó el decreto 656-24 que declara de alto interés nacional la seguridad vial y establece el proceso de elaboración del Plan Nacional de Seguridad Vial 2025-2030 con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intrant como coordinador principal. La decisión viene a raíz del presidente señalar que los accidentes de tránsito representan una de las principales causas de muerte en el país, superando incluso los índices registrados durante la pandemia. Según cifras oficiales, entre 2016 y 2024, unas 26.257 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito, con los sábados, domingos y lunes como los días más críticos, mientras que entre enero y septiembre de 2024, un 25% de las víctimas mortales tenían entre 25 y 34 años. La mayoría de los accidentes ocurrieron en provincias como Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y La Altagracia. El presidente Luis Abinader encabezó el pasado lunes el lanzamiento oficial de la implementación de la televisión terrestre digital en República Dominicana, cuya primera fase inició el pasado 21 de noviembre en la región este, en el Gran Santo Domingo, así como en varios municipios de la provincia San Cristóbal. Durante el acto, el mandatario y el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, Guido Gómez Mazara, pulsaron un botón que simbolizó el apagón análogo y el encendido digital. Mazara dijo que este proyecto representa un paso fundamental en la modernización de los medios de comunicación, mejorando el acceso a la información, el entretenimiento, la cultura y la calidad de audio y video que se transmiten a través de la televisión. A partir de ahora, la televisión abierta en República Dominicana dará paso al formato digital, marcando el inicio de una nueva era en nuestra historia de la comunicación. Este cambio revolucionará la manera en que cada ciudadano accede a la televisión y permitirá que disfrutemos de una señal de alta calidad en nuestros hogares, expresó Mazara. Indotel está en el proceso de distribución de 940,000 convertidores de señal o cajetas a los hogares vulnerables del país que usan televisión con antena para que las imágenes se vean con mejor calidad y sonido, con el fin de garantizar el acceso a la nueva señal digital. La Dirección General de Migración informó que está solicitando las cédulas de identidad a todas las personas que se disponen a salir del país como un mecanismo para validar identificación y evitar suplantación de identidad. El comunicado señala que las personas pueden mostrar el documento de identificación tanto físico como en formato digital. Sin embargo, la entidad declinó responder a partir de qué fecha comenzó a implementarse esta medida, alegando motivos de seguridad nacional. La Dirección General de Migración también declinó informar sobre el motivo que provocó la medida, citando las mismas razones. No se ha devuelto ninguna persona por no tener la cédula al momento de hacer migración de salida. Entendemos que presentarla no genera retraso a los pasajeros, dijo la entidad sobre la medida que hasta el momento no había sido informada y tomó por sorpresa a muchos viajeros dominicanos. Además del pasaporte y ahora la cédula, los dominicanos que tienen planificado salir del país
deben llenar el formulario digital e-ticket y presentar el código QR que se genera en el aeropuerto. Este también es requerido para entrar. Tras la polémica luego del anuncio del Poder Judicial de una innovadora política de protección de datos que marca un hito en la defensa del derecho a la intimidad y en la transparencia del acceso a la información judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, justificó la política de protección de datos presentada recientemente, asegurando que esta no limita el libre ejercicio del periodismo. El reglamento ha sido cuestionado por la Sociedad Dominicana de Diarios, el Colegio de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que argumentan que la anonimización de sentencias y procesos del Poder Judicial comprometen el trabajo periodístico. No obstante, en una carta enviada a Percio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Molina considera que se trata de todo lo contrario. Esta iniciativa reafirma el compromiso institucional con la transparencia, la libertad de prensa y la protección de los derechos fundamentales de las personas, indicó el magistrado en su comunicado. De acuerdo a Molina, el principio de anonimización solo se aplica a la información publicada por el Poder Judicial. Esta medida se aplicará en todas las decisiones emitidas por la Suprema Corte de Justicia y otros tribunales del país, permitiendo un manejo cuidadoso de la información personal de los involucrados en procesos judiciales. Durante la presentación oficial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia destacó la relevancia de esta política para asegurar que la digitalización y la innovación en el ámbito judicial protejan en lugar de poner en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos. Amparo Custodio fue juramentada como la nueva alcaldesa de La Vega en una ceremonia que se desarrolló en medio de tensiones políticas y judiciales. La posesión de Custodio ocurrió a pesar de que un tribunal sigue evaluando un recurso de amparo preventivo presentado para evitar que se materializara su nombramiento. El Consejo de Regidores de La Vega, con mayoría de votos, ratificó la decisión y procedió a la juramentación de Amparo Custodio, quien asumió oficialmente el cargo de alcaldesa. También nombraron como vicealcalde a Amado Gómez. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, depositó un nuevo recurso por ante los tribunales de La Vega para revocar la anulación de la renuncia de Amparo Custodio y su nombramiento como alcaldesa, junto con la designación de Amado Gómez como vicealcalde de ese municipio. Marcelo Gómez, del equipo legal del partido opositor, asegura que el Consejo de Regidores, compuesto en su mayoría por miembros del Partido Revolucionario Moderno, PRM, violó las normas al juramentar a Custodio y a Gómez, la primera como alcaldesa y el segundo como vicealcalde. Insiste en que la renuncia de Custodio es irrevocable debido a que pasaron más de 30 días de su dimisión. La acción se suma a la presentada el pasado lunes por la Fuerza del Pueblo. Esa organización solicitó anular la juramentación de Amparo Custodio y Amado Gómez. Ambos casos serán conocidos en la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega. En tanto, el doctor Milton Rey Guevara califica como un acto de justicia la juramentación de Amparo Custodio como alcaldesa de La Vega y su renuncia como vicealcaldesa lo tilda de violencia política contra la mujer. La mujer dominicana merece respeto y consideración, sobre todo cuando ha mantenido durante 8 años el favor y apoyo de los veganos, como es el caso de Amparo Custodio, destacó el expresidente del Tribunal Constitucional. El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra la supuesta red criminal compuesta por agentes de la Policía Nacional, desmantelada mediante la Operación Pandora y que alegadamente sustrajo al menos 900.000 proyectiles de la uniformada. Las más de 1.900.000 municiones sustraídas del Departamento 2 de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, entre las cuales hay 230.340 cápsulas calibre 5.56 milímetros utilizados para fusiles, eran sacadas en mochilas para evadir las cámaras de seguridad, según el Ministerio Público, en la solicitud de medida de coerción en contra de los 10 policías acusados del hurto. El precio de las cajas de municiones de 9 milímetros con 50 unidades sustraídas de los depósitos de la Policía Nacional eran vendidas entre los 3.800 pesos dominicanos y los 4.500 pesos dominicanos, se detalla en el expediente de solicitud de coerción a los encartados. Durante la operación se arrestó al coronel Narciso Antonio Félix Romero, quien era el encargado de la custodia de las armas y municiones, así como al subintendente Juan Miguel Pérez Soler. También fueron detenidos el capitán Nelson Valdés, responsable del depósito de armas, municiones y pertrechos, el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones, y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central,
Además, se encuentran bajo arresto para medidas de coerción el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez y Moreibín Medina Pérez, así como la imputada Miguelina Bello Segura, quienes fungían como piezas clave en la parte operativa de la organización criminal. Las diligencias investigativas permitieron la incautación de armas, proyectiles, evidencias digitales, cientos de transacciones económicas, pruebas testimoniales y datos extraídos de dispositivos electrónicos, consolidando un robusto conjunto de pruebas. La imputación refiere que los oficiales de mayor rango de la red trataron de inculpar a miembros de menor jerarquía dentro de la organización, a los que amenazaron e intimidaron. El director general del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, César Roque, condenó la agresión cometida la tarde del pasado domingo en el área de emergencias contra el personal de salud del centro sanitario por parte de un paciente de 28 años y su pareja, ambos de nacionalidad haitiana. El doctor Roque explicó que tras recibir al paciente y admitirlo en el área de triaje, él y su esposa iniciaron la agresión al personal médico y de enfermería que prestaba servicios e incluso amenazaron con un arma blanca tipo puñal que el hombre logró entrar de manera oculta. En el video se puede observar donde una pareja haitiana trata de agredir con armas blancas al personal médico del hospital. Según las autoridades del centro hospitalario, el incidente se originó porque le pidieron que se movieran al área de emergencias. En otro orden, residentes de Constanza, en La Vega, incendiaron varias casas habitadas por haitianos en la comunidad El Minero en respuesta a un ataque que sufrió una comerciante presuntamente a manos de un inmigrante haitiano. La víctima, identificada como Ana Judith Reyes, de 47 años, resultó con heridas graves tras ser atacada con un arma blanca mientras atendía su colmado en Palero Abajo, según informó la Policía Nacional. Reyes sufrió una fractura en el cráneo y lesiones en los tendones de la muñeca, además de otras heridas cortantes en el costado izquierdo y la axila. De acuerdo con versiones, el ataque habría ocurrido porque Reyes se negó a fiar al presunto agresor, quien escapó con rumbo desconocido. En respuesta a ello, residentes de la zona destruyeron e incendiaron las viviendas construidas. Mayormente de madera, y advirtieron que no permitirán un nuevo asentamiento de haitianos en la zona. Las autoridades y la Policía Nacional mantienen activa la búsqueda de los ciudadanos haitianos para que respondan ante la justicia por los hechos cometidos. La Policía Nacional anunció la captura de Joel Amaury Colón Rodríguez, un hombre de 40 años acusado de agredir de manera brutal a Yaniris Esperanza Gómez Purdies, de 74 años, madre de su expareja sentimental. El violento incidente ocurrió el pasado fin de semana en el sector Guaxi, en la ciudad de Moca, provincia de Espaillat. El ataque ocurrió luego de una discusión entre Colón y su expareja, madre de la víctima, quien se negó a reconciliarse con él. En medio de su enojo, Colón agredió a la anciana, golpeándola fuertemente. Colón Rodríguez fue detenido en la comunidad de Tamboril, en la provincia de Santiago, luego de una intensa búsqueda por parte de las autoridades. Colón aseguró sentirse profundamente arrepentido por lo sucedido. En sus declaraciones, explicó que actuó bajo los efectos del alcohol y que la ira lo nubló en ese momento. La Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, una de las prioridades de Brasil, fue lanzada el pasado lunes en la cumbre del G20 en Río de Janeiro, con la adhesión de 81 países y el objetivo de erradicar esa lacra en 2030. Compete a los aquí presentes, a quienes están alrededor de esta mesa, la tarea impostergable de acabar con esta lacra que avergüenza a la humanidad, dijo el mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva durante la inauguración del encuentro de las principales economías del mundo. Todos los países del G20 suscribieron la iniciativa, con la única excepción de Argentina, cuyo presidente Javier Milei rechaza la agenda de desarrollo sostenible. También lo hicieron 66 organizaciones internacionales, incluidas la Unión Europea y la Unión Africana. El proyecto, una iniciativa personal del líder de izquierda, es ambicioso: erradicar el hambre y la pobreza de aquí a 2030, así como reducir las desigualdades. El reto es enorme, ya que 733 millones de personas padecieron hambre en 2023, es decir, el 9% de la población mundial, según el último informe presentado en julio por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y otras agencias de la ONU. En concreto, la alianza se propone atender a 500 millones de personas en naciones de baja y mediana renta con programas de transferencias de ingresos, ampliar la alimentación escolar de alta calidad a 150 millones de niños en naciones con pobreza infantil y hambre endémica, y ayudar a los pequeños agricultores.
La guerra en Ucrania da un nuevo giro tras la decisión de Estados Unidos de permitir a Ucrania utilizar misiles de largo alcance para atacar objetivos dentro de Rusia. El Kremlin acusó a la administración de Joe Biden de echar leña al fuego y seguir avivando la tensión al permitir que Ucrania use misiles estadounidenses de largo alcance para atacar territorio ruso. Moscú reiteró que consideraría un ataque con un misil estadounidense en su territorio como una agresión proveniente de Estados Unidos y no de Ucrania, mientras el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso advirtió sobre una respuesta apropiada si esos misiles son disparados hacia su territorio. La tensión ha aumentado desde hace semanas y la escalada se toma como una respuesta de Washington al despliegue de soldados norcoreanos en territorio ruso, aliados ahora de Moscú. Vladimir Putin afirmó que Rusia se reserva la opción de utilizar armas nucleares en respuesta a un ataque contra su país o Bielorrusia, su aliada en el conflicto con Ucrania. La decisión del presidente Biden permitiría a Kyiv golpear al ejército ruso en su propio territorio con cohetes que tienen un alcance de hasta 300 kilómetros y son difíciles de interceptar debido a su alta velocidad. Los misiles de largo alcance que Ucrania pedía desde hace meses podrían ser usados en la región rusa de Kursk, donde tropas norcoreanas ya habrían comenzado a combatir según las autoridades de Kiev. Estos misiles permitirían a Ucrania atacar bases desde las cuales Rusia lanza sus bombardeos, un paso que hasta ahora generaba cautela entre los aliados de la OTAN por temor a una escalada mayor. Una pausa, retornamos en breve. Nos preocupa la situación en Ucrania, pero nosotros tenemos una preocupación más cercana que no tiene señales de soluciones. Esta semana el Consejo de Seguridad de la ONU rechazó la posibilidad de transformar pues la operación que se lleva a cabo en Haití. En Haití, en estos momentos, está una misión multinacional de seguridad que se llama MAS. Está autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, pero no es una operación directamente de la ONU. Lo que se pretendía era que pasara a ser una operación de cascos azules. Eso se rechazó por el veto de Rusia y por el veto de China. Crea mayor desilusión sobre la posibilidad de ver una salida a la crisis haitiana. Porque a todo esto, la pregunta es ¿por qué llegamos a esta propuesta? Podemos decir que es sobre la base de que la fuerza internacional encabezada por Kenia fracasó. Bueno, ¿y cómo podemos hablar de fracaso si ni siquiera se implementó, si no se ha aplicado? Porque apenas estas fuerzas se han hecho presencia en un 16% de lo proyectado. Entonces, ¿cómo puede decirse que fracasó si realmente esta fuerza no se ha desplegado tal y como fue planeada? Entonces, lo correcto, lo más adecuado, era que se retomara eso, que cada quien cumpliera con los compromisos que asumió y entonces después pudiéramos evaluar los resultados de esa misión. Pero aparentemente damos esos resultados por fracasados. Entonces se va a otra propuesta y la propuesta colapsa también.
Mientras tanto, ese país sigue en una situación muy debilitada. Los actos de terror cometidos contra 2 aeronaves comerciales estadounidenses, pues dicen por dónde anda la cosa en ese país, porque se supone que cuando se decidió enviar una misión internacional a Haití, el primer objetivo de aseguramiento era el aeropuerto internacional Toussaint Louverture, que incluso estuvo tomado por bandas criminales. Ya sabemos que eso no ha ocurrido porque fue posible entrarle a tiros de metralleta a 2 aeronaves, pudiendo haber creado una grave desgracia en ese país. Eso nos dice a nosotros, primero, que continuarán todas las presiones sobre la República Dominicana con relación al tema migratorio. Segundo, que la República Dominicana tiene que fortalecer su inversión en seguridad, en nuestros mecanismos de seguridad. Porque eso que vemos lejano, que son esos actos de terror que se producen en Haití, ante cualquier descuido pudieran tener expresiones dentro del territorio dominicano, que además padece ya una situación de desnaturalización de sus costumbres, alteración de su cultura, de sus hábitos, en todos los sentidos, con una población ilegal, envalentonada porque se proclama que es imprescindible para sectores de nuestra producción, que se nutren de ella de manera ilegal, pero toda la parte de los servicios que requieren, entonces quedan a costo del contribuyente. Porque el uso masivo de una mano de obra ilegal se da sobre la base de incrementar todos los problemas sociales de la República Dominicana con la presencia de ese ejército de ilegales. Entonces, señores, la verdad es que uno lo que puede terminar abogando por la necesidad de que el liderazgo dominicano, las élites dominicanas, los pensadores dominicanos, nos aunemos en torno a la definición de políticas claras con relación a este tema, porque nuestro país realmente corre graves riesgos de terminar solamente quedándose con el nombre de República Dominicana, pero nada parecido a lo que concibieron los padres de nuestra nacionalidad. Una pausa, retornamos en breve. La Suprema Corte de Justicia ha emprendido lo que ha llamado una política de protección de datos, tratando de que las personas que son objeto de algún tipo de investigación no vean afectada su privacidad, que sus nombres, que cosas que corresponden a datos personales sean preservados hasta que no se haya producido ya a la presentación de un expediente que ya tiene un carácter público, a una serie de cosas. Esto ha creado preocupación porque la Sociedad Dominicana de Diario entiende que puede prestarse a censura, que puede vulnerar el derecho a la libertad
de expresión. Nuestro equipo consultó al distinguido abogado Dumarino Elsevi sobre estas cosas. ¿Qué piensa de esta política de protección de datos y de los temores externados por la Sociedad Dominicana de Diarios? Adelante. ¿Cuál es su opinión sobre la política de protección de datos personales a los ciudadanos que son objetos de algún tipo de investigación penal? ¿Pudiera afectar el derecho a la información y la libertad de expresión en los casos de interés noticioso, como ha planteado la Sociedad Dominicana de Diarios? Sí, nosotros entendemos que esa resolución de la Suprema Corte de Justicia no tiene sentido y perjudica a la Sociedad Dominicana de Diarios, así como a los periodistas que de una u otra manera hacen uso de las informaciones judiciales para dar a conocer los acontecimientos, los delitos y crímenes que se cometen a diario dentro de la sociedad dominicana y más aún en la administración pública, donde el cohecho, como la corrupción, la prevaricación, son objeto de innumerables expedientes que evidentemente pudieran estar sesgados por esta resolución de la Suprema Corte de Justicia. Y no lo entendemos porque la ley 107 del año 2013, que habla de los derechos de las personas y sus relaciones con la administración pública y los procesos administrativos, establece muy claro en el artículo 20 el principio de protección a la intimidad. Y bajo ese criterio de esta ley, que no es más que un desmembramiento del artículo 44 de nuestra Constitución, donde establece el derecho a la intimidad, que ha sido ya conocida en nuestra Suprema Corte de Justicia y ha habido ya decisiones con relación a la misma. Cuando hay una colisión entre el derecho a la intimidad de la persona y los derechos que tienen los ciudadanos, en este caso en la justicia, de enterarse cuáles han sido los acontecimientos, las acciones que han llevado, por ejemplo, al Ministerio Público a realizar una acción pública en contra de un ciudadano en el ejercicio de una función pública, para poner un caso específico. De igual manera, establece nuestra Constitución que hay que reconocer el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Y la autoridad o el particular que viole está obligado a resarcirlo y repararlo conforme a la ley. Ese derecho al honor como bien jurídico protegido ha sido objeto ya de decisiones jurisprudenciales. Resulta que nuestra Constitución fue interpretada en una decisión del Tribunal Constitucional 0022-2012 en la letra J, página 18, donde dice el Tribunal Constitucional que la divulgación no consentida de datos contenidos en registros, en este caso de la Dirección General de Migración, a eso fue el recurso constitucional, resulta un ejercicio desproporcionado del derecho a la información que vulnera el núcleo esencial del derecho fundamental a la dignidad, a la integridad, a la intimidad y al honor de las personas. Pero en este caso es importante señalar que la prensa, cuando hace uso de expedientes judiciales, lo que consagra son los datos fácticos que se conocen como los indicios graves, serios y concordantes
que hacen presumir un crimen por parte de la persona encartada en los tribunales. Por eso yo entiendo, como profesional del derecho, que esta decisión de la Suprema Corte de Justicia es un dislate jurídico. Aparte de que la Suprema Corte de Justicia no está para legislar, la Suprema Corte de Justicia está para dar sentencias, no para dar ordenanzas y mucho menos para legislar desde el Poder Judicial. ¿Cómo evitar que investigaciones que se supone que están en fase secreta sean filtradas a los medios de comunicación antes de que los investigados hayan sido objetos de interrogatorios o de conocimiento de medidas de coerción? Existe el artículo 21 de vuelta a la ley 107-2013 sobre los derechos de las personas y sus relaciones con la administración y procedimientos administrativos. Es importante destacar que las investigaciones por lo regular están sesgadas y se ha acostumbrado desde hace muchos años a anticipar en la prensa y en ciertos periodistas pagados por el gobierno de turno para apuntalar los expedientes en los medios de comunicación, ya sea escritos o verbales o televisivos. Y fundamentalmente, esa práctica es enojosa, contraria a los principios éticos de que estoy diciendo en el artículo 21 de nuestra ley 107-13, así como también el principio establecido en que debe haber rectitud, lealtad y honestidad por parte de los empleados públicos, porque quienes filtran esas informaciones son empleados por lo regular de la Procuraduría General de la República. Y estos básicamente violan esos principios establecidos en nuestra ley. Y más aún, eso viola el artículo 69 de la Constitución y el artículo 22 de la ley 107 del 2013, que habla del principio del debido proceso, que está íntimamente ligado a nuestra Constitución sobre la base de no divulgar informaciones no consentidas en la prensa, como es el caso de las investigaciones que se hacen en la instrucción. Y fíjese qué contradicción. Cuando usted va a un caso ante un juez de instrucción, solamente entra la persona que es perseguida junto con su abogado. Pero ¿para qué se omite que vaya el público si ya todo el mundo tiene esa acusación en la mano, en la prensa desde el día anterior? No es más que una forma de tomar de relajo al sistema judicial, del cual el Poder Judicial no es inocente y sabe que eso ocurre y que la gente va con el periódico en la mano a esperar la decisión que adentro, en forma hipócrita, quieren conocerlo en forma privada y que no entre ninguna otra persona. Es más, los artículos 77 y 78 de la misma ley 107 establece evidentemente el régimen ético y el régimen disciplinario para estas personas que hacen uso de esos datos y lo envían a la prensa como una forma de apuntalar sus expedientes. Aparte de que viola el debido proceso, como hemos dicho en el artículo 22, de esa relación de las personas con la administración y los procesos administrativos, eso se extiende también en virtud de que ninguna persona puede considerarse culpable hasta que no existe una sentencia definitiva en su contra. Eso es un principio constitucional que aquí no se cumple porque usted sabe que la regla es estar preso
y la excepción es estar en libertad, contrario a los principios constitucionales. Y la presunción de inocencia depende del periódico en donde usted le escriban y qué tipo de escribano usted tenga o qué tipo de periodista usted tenga para que le proteja de una u otra manera en la acusación que se conoce en los medios de comunicación primero y después en los tribunales. ¿Es correcto que un juez se arrogue la facultad de determinar cuándo o no los hechos deben ser objetos de publicación? ¿Pudiera interpretarse como un ejercicio de censura previa prohibido por la Constitución? No, eso es un principio delegado en la ley de procedimiento en favor de los jueces que tienen el juzgamiento de las personas. Por ejemplo, en los casos de violación, en los casos de crímenes horrendos, en los casos de grandes crímenes complejos, como es el caso del narcotráfico. En este mismo caso de la Policía Nacional, que no debió llegar a esos niveles y estar en los medios de comunicación en la forma en que lo han llevado y que han elegido una serie de oficiales para hacerlos culpables, según todo aparenta. Esto no debió ocurrir. Y más aún, los jueces de instrucción y el mismo fiscal debieron pedir el secreto de la instrucción mientras se instruía el proceso. Lo debieron hacer de varias maneras. Uno, por el estado de implosión que tenemos en Haití. Nuestro país no puede dar la sensación de que nuestras Fuerzas Armadas, que nuestra policía, hay un desorden en la venta de sus habituallamientos. Eso fue un error de política criminal por parte de la concepción del Estado y por parte de la Procuraduría General de la República, con todo el derecho que me pertenece a decirlo. Eso fue realmente algo inapropiado frente a un vecino implosionado, que nosotros demos también una sensación de que no hay institucionalidad y que falta régimen dentro de la Policía Nacional. Eso debió haberse resuelto con una instrucción secreta hasta tanto terminara ese procedimiento y no iniciar esta cantinflada, este desorden en los medios de comunicación sobre la base de elegir a 2 o 3 oficialitos y entonces echarle la culpa de lo que sabrá Dios quiénes realmente tenían ese verdadero negocio ilícito y contrario al interés general de la nación, como una traición a la patria. Una pausa, retornamos en breve. Señores, ha llegado el fin de la televisión análoga. Los televisores análogos ya no estarán brindando las imágenes que como podían hacerlo hasta ahora. Esos televisores análogos entonces serán reforzados con un aparatito que permitirá que puedan recibir las señales digitales. Y todas las señales que se recibirán en los hogares dominicanos serán digitales. Muchas personas ni lo notarán porque tienen aparatos modernos, aparatos digitales. Para los que no tienen estos aparatos digitales es que se llevará a cabo el operativo
de darle el dispositivo que convierte en digital la señal que recibe en su televisor. ¿Qué le aporta esto, digamos, al receptor? Mayor calidad de imagen, mayor calidad de audio. ¿Qué le aporta al espectro? Un mejor aprovechamiento, porque la cantidad de espacio que se necesita para la emisión es menor y por lo tanto puede haber un mayor aprovechamiento para distintas actividades. Todo esto es parte del proceso de modernización tecnológica al que nosotros tratamos de incorporarnos ya de manera un poco más pareja, trayendo a los que se han quedado detrás para colocarlo al mismo nivel de todo. Y también esto plantea retos importantes para la televisión, probablemente sea la oportunidad de su relanzamiento para poder seguir ocupando un sitial importante en la emisión de contenido y sobre todo de entretenimiento y de información. Así es que esperemos que todo esto sea provechoso. Buenas noches.